Enseñanza, ya la vamos a terminar. Bueno, ya vamos a la mitad más bien, pero recuerden que esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, hermanos, es una carta desde el versículo 1, donde se está tomando, hermanos, se cree que esta carta a Galacia, las iglesias de Galacia, que eran 5, todo era una provincia de Roma, hermano. Eran como 5 ciudades, dentro de ellas está Antioquía, y todas esas ciudades, hermanos, se le llamaba Galacia, en Asia Menor. ¿Hasta dónde el apóstol Pablo iba, hermanos? ¿Cómo? Solamente con la ayuda de Dios, hermanos. Él se proponía ir a un viaje y lo hacía. Y claro, la iglesia los apoyaba, pero él nunca fue por otra cosa que no fuera por la necesidad de predicar el evangelio. Ay de mí si no predicar el evangelio, dice el apóstol Pablo. Se cree que esta carta, hermanos, fue escrita, fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, en el año 49, 50 por ahí. Fue antes, se acuerda que hablamos del concilio de Jerusalén en Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 15, dice que hubo un concilio, pero antes de eso, hermanos, se escribió esta carta. Pero en ese concilio, hermanos, se trataban 2 puntos, en ese concilio de Jerusalén. El primero, ¿verdad? Dice que el primer punto era que si los cristianos de ese tiempo que iniciaba la iglesia primitiva, solamente deberían de creer en Cristo Jesús para la salvación a través de la fe, ¿verdad? Y los judíos creyentes, también cristianos, ya eran cristianos, ellos decían que no, que también tenían que cumplir la ley para completar la salvación. Y había un conflicto, hermano. Entonces el apóstol Pablo peleó esa guerra entre los judíos, los judaizantes de esos tiempos, y en ese concilio él pues ganó, hermanos, esa lucha de decir que solamente el creyente la salvación la obtiene a través de la fe en Cristo Jesús, no hay ninguna otra cosa. Y se acuerdan que yo les dije, si el apóstol Pablo hubiese perdido ese debate allí, ¿verdad?, y que hubieran quedado que también tenían que cumplirse la ley y las costumbres y tradiciones del pueblo judío, a cada creyente nosotros estaríamos obligados, hermanos, a cumplir esas leyes también. Y acuérdense, una de ellas es la circuncisión, que era la más importante para los judíos, circuncidarse. Entonces, si nosotros hubiéramos también, si el apóstol Pablo no hubiese ganado ese debate, hermanos, pues nosotros lo hubiéramos tenido que hacer. Y yo les digo que seríamos una secta más, porque en vano hubiese muerto Cristo por nosotros. Y ese es el tema, hermanos. Ese es el tema. Sigue en toda la carta, ese es el tema de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y en este caso, hermano, ahorita vamos a ver, está buena esta carta, ya tiene por ahí el capítulo 3. ¿Sí? Dice la bendita palabra, no estoy acá en Tesalonicenses, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, y hace una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra pregunta, hermanos, en el 3. ¿Tan necios sois? Y la siguiente también dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne?
Y siguen las preguntas, hermano, en el 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Padre, le damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios. Señor, usa mi vida para que tu iglesia, Padre, pueda entender, Señor, y podamos, Señor, de manera exegética, poder en el fondo o en esos tiempos, Señor, en el fondo histórico de esos tiempos. ¿Qué quiere decir, Padre Santo? ¿Y qué es lo que nos trata de decir ahora en estos tiempos? Oh Dios, para nosotros no salirnos, Señor, de su verdad, para nosotros no confundirnos ni confundir a nadie, Padre, para que, Señor, caminemos, Señor, nos esforcemos por caminar en tu verdad. Padre, hay muchas personas que ya no vienen a la iglesia, que ya no asisten a ninguna iglesia, que se han salido porque han visto, Padre Santo, cargas en su vida que en realidad a veces ya no se pueden cumplir ni tampoco se pueden llevar a cabo, Padre, para agradarle, porque son puestas muchas veces por los hombres. Así es que en esta noche, Padre, pues enséñanos para que nosotros podamos vivir en la libertad con que usted nos hizo libres. Amén. Hermanos, miren, en estos tiempos hay muchas personas cristianas que ya no van a una iglesia y empezaron a caminar, hermanos, con fe, empezaron a ir a una iglesia con fe. Empezaron a acercarse, hermanos, confiadamente, como dice la palabra de Dios, al trono de gracia. Y empezaron a caminar y con ganas y con aquel deseo de servir al Señor y a predicar, a evangelizar. Pero, hermanos, conforme fue pasando el tiempo, esas personas se fueron apagando, se fueron desanimando. ¿Y sabe por qué? Porque ya después, hermanos, han visto a través o han escuchado a veces que la palabra se tergiversa o a veces se manipula la palabra y se ponen cargas a las personas, como que tienes que cumplir también la ley como en esos tiempos, ¿verdad? Todo lo que era de la ley de Moisés, parte de nosotros también tenemos que hacer y que para agradar a Dios. Y ahorita vamos a ver qué cosas son, qué cargas son las que la iglesia, a veces las que los creyentes empiezan a ver después de haber caminado en un camino del Señor con fe y que se desaniman. Entonces, si dice la palabra de Dios, hermano, oh Gálatas insensatos, hermanos, el apóstol Pablo estaba molesto. El apóstol Pablo estaba molesto. No les dice hermanos de Galacia, no les dice hermanitos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un pastor, ¿verdad?, que es muy conocido, no se crean, las personas se fijan, la iglesia se fija muchas veces cómo el pastor puede recibirles, cómo puede hablarles o cómo no puede hablarles. Entonces este pastor siempre que va a predicar les dice buenas noches, ¿cómo están? O buenas tardes, o buenos días, ¿verdad? Nada más es todo lo que dice. Y dice que una vez le dijeron, oiga, ¿y por qué usted no nos dice, si es en la noche, por qué no nos dice buenas noches, cómo están, Dios les bendiga? Le dice, pues eso es lo que me dijeron. Y es que la iglesia siente a veces también, a veces yo me imagino como las palabras muy secas, ¿no?, de un pastor también que puede hablarle a la iglesia. Entonces pues tiene que uno pues saber cómo hacerlo. Pero el apóstol Pablo estaba molesto, hermanos, y les dice, oh Gálatas insensatos. ¿Sabe que usted trae una traducción diferente, hermana Yola? Reina Valera, pero en su teléfono trae una... Ok, Traducción viviente. Mire, la traducción viviente dice tontos. Y hay una traducción, hermanos, donde les dice Pastor, muy... ¿Sí? Pastor, aquí yo traigo otra versión, dice, Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar?
Sí, es en la NB, ¿verdad? Es en la traducción Biblia viviente. Ese es, dice, ¿cómo dice? Estúpidos. Ganas estúpidos, hermanos. ¿Qué harían si escuchamos así? Vámonos de aquí, ya nos ofendió. ¿Ah? Ya no estuvo bien la cosa, ya aquí ya se puso acalorada la cosa con el pastor y ya nos dijo re feo. Hermanos, así les dijo. Tontos, en la nueva traducción viviente le dice, no sean tontos. Y en esta traducción les dice más feos, dice insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Hay otra pregunta, hermanos, que en el griego fascinó quiere decir ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? En el griego, ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha hechizado? Es nueva traducción viviente, ¿sí? ¿Quién los hechizó? Vamos, hombre. No, hasta de broma muchas veces. Oye, este está embrujado, mira, ya no sabe ni lo que hace. Y hasta vacilando uno dice, oye, pues, ¿tú qué traes, hombre? Mira, ¿quién te embrujó? ¿Quién te hechizó? Mira, nada más lo que haces. ¿Qué tonterías? El apóstol Pablo les dijo, insensatos. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Mira, para que ustedes no sepan lo que yo les compartí, lo que yo les prediqué a Jesucristo, de tal manera que ustedes casi palpaban el día que yo les estaba predicando, casi ustedes sintieron como si estuvieran ustedes allí con Él, viendo cómo fue su muerte, viendo cómo Él fue despreciado. Por eso les dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Dice, yo se los presenté. Y recuerden que les mencioné que la muerte de Jesucristo cubre multitud de pecados y ustedes ya han sido perdonados, han sido justificados, han sido santificados a través de la muerte de Cristo. ¿Cómo es posible? Pues ¿qué hacían? ¿Cómo se distrajeron? ¿Cómo se fueron a engañar? ¿Cómo permitieron que los engañaran? Dice, esto solo quiero saber de vosotros. En el 2, una sola cosa quiero que me digan. Ya molesto el apóstol Pablo, no cree que todavía se le había quitado el coraje, no, él seguía todavía cizañudo, no andaba cizañudo ese día. Y les dice, a ver, díganme ustedes, quiero hacerles esta pregunta, quiero saber de ustedes, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Por la ley de Moisés? Ustedes, quizás alguien ya les mencionó lo que es la ley de Moisés, porque ellos eran puros gentiles, hermanos, los de Galacia. Eran puros gentiles que no sabían ni qué era la ley, a lo mejor, tal vez la conocían, pero no sabían toda, porque la ley oiga, hermanos, son muchísimos, no nada más son los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, son infinidad de mandamientos, costumbres y tradiciones que tenía el pueblo judío. Estaban llenos, hermanos, y ellos tenían, todo judío tenía que cumplir. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Por qué? Por eso fue que el Señor, ¿verdad? Fue tanto más bien porque Dios miró que las personas ya no podían cumplir tanto mandamiento y lo hacían ya nada más por hacerlo, por cumplir. Ya no era de buena gana. Es como cuando uno manda a un hijo, oye, ya sabes lo que te toca hacer diario. A veces los hijos ya lo hacen, a veces pues nada más para que mi jefa no diga nada, y ya la aventó, oye, te dije que barrieras, pues ya barrí, mira nomás qué basureros, para que te enseñes, hijo o hija, y pues yo ya lo hice, pues dejaste la mitad acá.
Entonces ya lo hacen por cumplir los niños. Bueno, igual Dios también miró que el hombre, que su pueblo, los israelitas, los judíos, los hebreos, ya nada más estaban cumpliendo sus leyes, tradiciones, por hacerlo. Eso fue lo que les agradó a Dios, hermanos. Entonces les pregunta, a ver, ¿por cómo recibiste el Espíritu Santo? ¿Por la ley? ¿O por la fe con que escuchaste lo que yo les dije, lo que yo les compartí del Evangelio? Esa es la pregunta que les hace, hermanos. Recuerden que en Romanos, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que la fe viene ¿por qué? ¿Por oír qué? La palabra de Dios. Hermanos, ya tuvimos la otra vez, algunas veces tuvimos enseñanzas acerca de la fe. La fe no es, nosotros no podemos decirle, Señor, dame fe, dame más fe. Dice el Señor, a cada creyente ya nos puso una medida de fe. A todos una medida de fe, la misma que es para el hermano Mario, es para Ricky, es para mi papá, para el hermano Rey, para todos una medida de fe cuando creímos en Cristo Jesús, cuando lo hicimos el Señor de nuestra vida. Pero ahora nos corresponde a nosotros que esa fe crezca. Por eso muchos confunden cuando dice a los discípulos, dicen, es en Marcos 13, ¿verdad?, donde dice, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos, dice, la fe. Pues yo no puedo aumentarles la fe. Esos son ustedes los que tienen que, ¿cómo se va a aumentar la fe? Y él les ponía un ejemplo en esta enseñanza que les di, ¿verdad?, una vez. Y él les ponía un ejemplo, dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza. ¿Cómo? Así de pequeñita será la medida de fe que el Señor nos puso a cada uno, pero esa semilla va creciendo y va creciendo de tal modo que se hace un árbol. Dice, pues así va a ser tu fe, tiene que ir creciendo, pero tú te tienes que encargar. ¿Cómo? ¿De cómo va a crecer mi fe, Señor? Primero, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, va aumentando tu fe, y más cuando tienes un problema grande, cuando dices, estoy metido en un problema, estoy ahora sí que no sé ni qué. Fíjense bien a veces cómo hablamos de fe, hermano, mientras que uno a veces está pasando por necesidades de diferente tipo, ¿no? Y yo confío, por ejemplo, que el Señor un día me dará un milagro de que yo esté bien de mi vista, ¿ya? Que sea usando lentes o no sé, pero le doy gracias a Dios por lo que sucedió. De verdad estoy agradecido por lo que hizo Dios en mi vida, y me paró, y aquí estoy ya haciendo su voluntad. Entonces, hermanos, pues realmente las pruebas, los problemas son para ver si realmente tenemos esa fe, a ver si la pasas. Y si la pasas, entonces te estoy comparando como el oro cuando es refinado, para que sea refinado y se quiten las impurezas. Aguanta, porque el día que pases la prueba vas a decir, Señor, ahora sí, todo lo pude en Cristo que me fortaleció. Fue difícil. Entonces, hermanos, ¿cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? Les decía, ¿porque escucharon la palabra de Dios o fue por la ley? Esa pregunta les hacía. Y luego dice, ¿tan necios sois? Hay otras traducciones también que dicen tontos. Sí, hay algunas otras. ¿Será posible que sean tan tontos? Sí. Sí, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sean tan tontos? Eran puros insultos casi, ¿no, hermanos? A la iglesia. Pero ahí estaban los Gálatas escuchando, hermano, aguantando. Dice, tan necios sois, tan tontos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne.
¿Cómo dice su Biblia, hermanita Jovita? Sigue diciendo, tan estúpidos son. Estúpidos, ahí dice estúpidos. Hasta los niños dicen. Así hablaba el apóstol Pablo, mi hijo, antes. No crean que les hablaba con palabras bonitas y preciosas. Les hablaba fuerte para que entendieran. Y así tenemos nosotros que recibir la palabra fuerte para entender, para obedecer, para que nosotros reaccionemos, que nos sacudan esas palabras. Y dice: habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Qué cosa quiere decir habiendo comenzado por el Espíritu? Miren, hermanos, cuando usted llega a una iglesia, yo no sé el hermano Mario cuándo fue la primera vez que fue a una iglesia, pero le aseguro que si esa vez Jesucristo llegó a su corazón y lo hizo el Señor de su vida, en ese momento él empezó a caminar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con él, y él guiándolo a la iglesia. Y quizás había días que decía: yo no pensaba ni venir a la iglesia, pero aquí estoy, ¿verdad? Hoy, gloria a Dios, el Espíritu Santo, eso es lo que hace, hermanos. Entonces dice: ¿cómo es posible si tú caminaste en el Espíritu Santo? Nosotros, hermanos, empezamos a caminar en el tiempo pasado cuando conocimos del Señor. Hoy seguimos caminando en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, y seguiremos caminando con el Espíritu Santo y moriremos con el Espíritu Santo guiándonos a las promesas de Dios. ¿Sí? Pero estos no, dice ustedes Gálatas, ustedes empezaron a caminar, ustedes empezaron a dejar de hacer muchas cosas. ¿Cómo es posible que ustedes los guió el Espíritu Santo a orar, a ver milagros, a orar por personas y a ver milagros? ¿Cómo es posible que vayan a terminar en la carne? La carne, ¿sí? Como que también les decía que creyeron por fe y ahora quieren aumentar las obras para conseguir su salvación. ¿Sí? Sí, les dice: miren, eso es terminar en la carne, ¿verdad? Cuando les dice esto es, ahora la carne, el término carne se pueden tomar de algunas maneras, ¿verdad? La Biblia menciona que toda carne, ¿verdad?, se extravió, ¿cómo? Todo hombre. Sí, todo hombre, eso quiere decir toda carne, ¿verdad? Toda carne se extravió, toda carne se perdió. Eso quiere decir que todo hombre, a eso le llama carne, ¿verdad? A eso se le puede llamar carne. Pero también carne se le puede llamar a cuando nosotros obramos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Dice que con sus propios esfuerzos. Ahora sí, eso es lo que les dice. Ustedes empezaron a hacer todas las cosas creyendo en Jesucristo, por el que el Espíritu Santo los guiaba, y todo lo que hacían lo hacían por fe, puesta esa fe en Jesucristo. Ahora son sus fuerzas. Quieren acabar con sus fuerzas, ese es terminar en la carne. Quieren terminar con sus propias fuerzas de hacer o de estar bien delante de Dios, agregándole cosas a lo que ya está hecho en la cruz del Calvario. Ganar el favor de Dios. Sí, miren, hermanos, a veces el creyente puede ir a la iglesia, puede asistir a la iglesia por monotonía. Cuando iniciamos, cuando andamos bien encendiditos, hermanos, hombre, vamos a la iglesia y nos gozamos, y yo toca, y a qué horas ya es la hora, a qué horas, porque o mañana nos vamos a ir a la iglesia. Hermanos, eso es cuando somos obedientes al Espíritu Santo, cuando experimentamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ya cuando terminamos en la carne es cuando vamos a la iglesia, ya nomás por ir, ya con nuestras propias fuerzas, ya que ya ni el Espíritu Santo nosotros lo sentimos, porque pues vamos, porque hoy toca. Pero cuando uno dice: bueno, Señor, pues
hoy es día de ir a escuchar tu palabra, vamos. ¿Por qué? Porque me siento seguro cuando yo asisto a la iglesia, me siento seguro cuando voy al culto, me siento seguro cuando escucho una palabra que usted tiene para mí. Porque el Señor está viendo, el Señor lo ve todo, lo sabe todo, sabe aún lo que pensamos. Yo creo que después es algo que no lo sientas, porque es por fe, no porque sientas algo. Sí, cuando venimos ya no es por lo que sientes también, pero es por fe. Pero esa fe te hace activarte. Te hace activarte. Hermanos, a veces nos vamos al legalismo ya cuando has caminado dentro del camino del Señor y antes venías con esa fe, como dice Ricky, bien encendido, con ese deseo de venir a la iglesia, pero antes ya después cuando empiezas a caminar y empiezas a conocer más y más y más de la palabra de Dios, a veces nos vamos a los extremos, al legalismo. ¿Qué es el legalismo? ¿Qué es el legalismo, Ricky? Pues en sí, como que querer agregar otras cosas que no son Sí, la palabra. no, el legalismo es apegarnos a lo que dice y esto dice y aquí dice esto y eso es. Pues sí, es que en sí mismo es agregar otras cosas. Sí, ya No es de la estamos palabra. malinterpretando. Por ejemplo, les digo, a mí me decían alguna vez, oye, ¿por qué no les dices que o tú o usted, ¿por qué no dice esto y esto otro acerca de la vestimenta? Hermanos, no, ¿por qué poner cargas a las personas? Oye, si quiere venir vestido, claro, si alguien viene con una minifalda, pues no, hermano, pues así no, así no está muy bien, ¿verdad? O escotada también, pues hay que llamar la atención, ¿verdad? Pero hermano, si alguien viene vestido, pues como puede hacerlo, pero hay quien se va, digo, a los extremos, al legalismo y decir, ¿sabes qué? Todas tienen que traer velo. Y si no, hermana, pues, ¿dónde está su santidad? No vemos la santidad, su vestido hasta abajo. Hermano, ese es yéndose al legalismo, a lo que según, o sea, porque según no es lo que dice la palabra de Dios, porque en esos tiempos así era. Y las mujeres, dice, vistan con decoro, ¿verdad? Pero no dice que las mujeres no traigan pantalón a la iglesia. No lo dice, hermano. Pero si te vas al legalismo, ya vas a terminar con tus propias fuerzas de querer estar bien delante de Dios. Ya con tus propias fuerzas. Ya no es guiado por el Espíritu Santo. Por eso dice, empezaste bien caminando, siendo guiado por el Espíritu Santo, y ahora estás terminando ya en la carne con tus fuerzas. Quieres estar bien, quieres ser justificado delante de Dios, y pues con tus fuerzas, porque ahora quieres agregarle ya más cosas. Dice Romanos capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué más hace falta? Y si también nosotros, dice, si comenzamos por el Espíritu, a veces también, hermanos, miren, hay quienes están batallando así bastante. Yo le doy gloria a Dios, hermanos, de verdad, porque yo desde el primer día que el Señor tocó mi vida, desde ese día, y dije, Señor, ayúdame y quítame esto porque soy así, y quítame esto otro porque soy así, y eso quítamelo. Lo más que me desagradaba era mi vocabulario y mi forma de hablar, ¿verdad? Y eso, hermanos, pues fue lo que el Señor me quitó. Pero muchas veces, hermanos, quien cae en un error, ya no voy porque pues la regué, ya no voy a ir, ¿verdad? Pues aquí le voy a echar ganas y vamos a tratar de esforzarnos por portarnos bien y hacer buenas obras y todo. No, hermanos, esa es otra forma también de nosotros mismos, pues actuar en nuestra carne, en nuestras propias fuerzas. Señor, ¿sabes qué? Si todo es por fe, es por fe. Tú conoces mi situación, tú sabes lo que yo hacía y aún todavía tengo esa necesidad, ese deseo de hacerlo, y a veces lo he hecho, Señor, pero es por fe, que soy justificado.
Hermanos, si nosotros nos caemos, ¿cuántas veces nos levanta el Señor? ¿Cuántas veces? Las veces que se necesita, ¿sabe por qué, hermanos? Porque el Señor sabe bien cuántos años vivimos nosotros en una vida de pecado, en una vida descontrolada, que es difícil que a veces en un tiempo corto, en algunos, en un tiempo, no sé cuánto tiempo, y están batallando. El proceso es diferente, en algunos no, como le digo en mi caso, le doy gloria a Dios, pero aún así, hermanos, ustedes creen que el hermano Toño, desde que tengo 25 años dentro del Evangelio, ustedes creen que yo también, siempre el hermano Toño, desde que el Señor entró a su corazón, o ha servido. No, hermanos, yo en un tiempo también me alejé y después de haber caminado, siendo guiado por el Espíritu Santo, de predicar en las cárceles, en las calles, y llega el momento, hermano, que nos desviamos por alguna razón, por otra, y yo quería también, como dice, que terminé en la carne. Bueno, pues qué difícil es, pues los cristianos allá en la iglesia a veces actúan de esta forma y de esta otra forma. Ese era mi argumento, es decir, yo por eso no voy ya, mejor aquí me quedo. Y dice mi esposa, vamos a la iglesia. No, vete tú, yo me quedo a trabajar. Hay mucha necesidad de trabajar ahorita para salir adelante, pero comportarme bien, con hacerlo, las cosas buenas, hermano, eso no basta, es agregar el esfuerzo a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, y fue gratis para nosotros, para Él no, porque Él le costó su vida. Amén. Así es de que yo creo que cuando nosotros, o quienes se les ha compartido allá afuera y no quieren, hermanos, pues, hermano, en poco tienen la muerte de Cristo, en muy poco. Y luego dice enseguida, de 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. En esos tiempos, hermanos, los Gálatas todos ellos eran gentiles, le digo, ellos no conocían nada de lo que es un Dios. Ellos tenían ídolos, estaban llenos de ídolos. No me digan los de la iglesia, los de Éfeso, además tenían infinidad de ídolos, formas de actuar, formas de vivir en la prostitución. Vivían unos en un lugar, hermanos, hubo iglesias que fueron levantadas en lugares donde la prostitución era algo ya común. Muchos se dedicaban a cobrar para hacer un favor, ¿verdad? Ir y hacerle daño a alguien, a eso se dedicaban. Y tenían muchos dioses. Y por eso el apóstol Pablo dice, tantas cosas que viviste, tantas cosas que dejaste, tu forma de vivir como era antes. Era una forma de vivir que vivías sin Dios y sin esperanzas, dice la palabra de Dios. Y ahora, cuando ya caminas con el Espíritu Santo en tu vida, ahora checa la diferencia. Ve la diferencia. Ahora es un estilo de vida diferente. El cristianismo es un estilo de vida muy diferente, hermanos. Pero ¿cómo es posible que ahora que empiezas a caminar con el Espíritu Santo, ahora vives una vida, un estilo de vida diferente, precioso, hermoso, que aunque estén malas cosas, tú dices, gloria a Dios? Que aunque estén por circunstancias difíciles, dices, todo va a estar bien. ¿Cómo es posible? Gálatas, insensatos, tontos. ¿Cómo es posible que a ustedes se les haya olvidado ya que en esos tiempos oraban por alguien y miraban el poder de Dios?
Ustedes miraban milagros. ¿Cómo es posible, dice, que tantas cosas padecieron en vano? A veces alguien te criticó, alguien te juzgó, alguien te insultó por ser cristiano. ¿Cuántas veces a alguien le empezabas a predicar y cuántas veces te decía, sabes qué, cálmate, no me hables de la palabra de Dios? Tú siempre con la Biblia, ¿cuántas cosas pasaste? Desilusiones en tu familia. ¿Cuántas veces te dijeron, tú también ya te hiciste de los hermanos? ¿Eres protestante? Todas esas cosas, dice, padeciste en vano. Si es que realmente fue en vano. Vamos aquí adelantito en el capítulo 5. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Verdad? Sí sabemos que es un yugo, ¿verdad? No sabe qué es un yugo, ¿verdad? Mario, ¿sabes qué es un yugo? No. Un yugo es ser un tronco de madera que se les amarraba a los bueyes, o una yunta de antes, se les amarraba y ellos iban jalando la yunta, los bueyes, ¿verdad? Pero ese yugo no los dejaba voltear ni para un lado ni para otro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes traían un yugo de esclavitud y ese era de la ley. Ese era de las cosas que hacías antes, de tu religión, de tu creencia. Hay muchos que salieron en estos tiempos. Un tiempo yo, más bien, conozco personas que eran hechiceras, y esa era una esclavitud también. Así como los vicios, adicciones, es una esclavitud en la cual dice la palabra de Dios, hermanos, que nadie puede salir de esa esclavitud. Si alguien está en el alcoholismo, en la prostitución, en la pornografía, por más que quiera, no puede, hermano. ¿Por qué? Porque eres esclavo del pecado. San Juan capítulo 8 y versículo 44 dice, ustedes son esclavos. Y las personas decían, ¿cómo crees que vamos a ser esclavos? Jesucristo les decía, nosotros nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham, y Abraham tenemos por padre. Pero el Señor lo que les quería decir era, son esclavos del pecado. Cuando una persona es esclavo del pecado es como estar en un círculo y de allí no puedes salir, y tratas de salir y quizás te salgas tantito y vuelves, pero cuando dice el Señor, pero cuando Cristo los hace libres, seréis, dice, si Cristo los hace libres, verdaderamente seréis libres. Solamente Cristo nos puede hacer libres del pecado. Entonces, hermanos, realmente ese es un yugo de la esclavitud, que no puedes voltear para otro, vente, vamos a la iglesia, vamos acá, mira, vamos a evangelizar. No puedes voltear para allá porque tu objetivo está allá, el pecado. No seas esclavo, dice, no estés sujeto otra vez al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si te circuncidas, de nada te va a aprovechar Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Os desligasteis los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Hermanos, si nosotros queremos agregarle, esto es un tema que hemos hablado mucho en estos tiempos, si quiere usted agregarle algo a la salvación para completarla, hermanos, hemos caído de la gracia de Dios. Por puritita gracia, hermanos, somos salvos. Efesios 2:8. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Dice. Así es de que, hermano, la tenemos hechecita. Es un don de Dios, es un regalito, es
la gracia de Dios es un regalo de Dios no merecido, que no merecemos. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué volver otra vez a la esclavitud? ¿Por qué querer agregar otras cosas que ya no convienen? Él les decía a esta iglesia de Galacia, si ustedes se circuncidan, en vano fue la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Sí, pues actualmente también, hasta dentro de las iglesias pasa eso. Y como dice, que dice por la vestimenta, o aún porque le dicen, no, tienes que orar tantas horas, o tienes que leer tantos versículos. Entonces también es agregarle una obra que en sí lo tenemos que hacer, pero es como poner una carga de decir, tienes que hacer esto justo que yo te digo, para que puedas ser salvo. ¿Sí? O tienes que ayunar, que en sí mismo lo tenemos que hacer, pero como requisito lo piden a veces, decir, sí, como una carga, muchas veces. Miren, ese es el asunto, hermanos. El apóstol Pablo no quería corregir algún error en la doctrina, no lo quería corregir, hermanos. O sea, realmente alguna norma no la quería corregir. Él era su dolor, su tristeza de un pastor, hermanos, que había trabajado y sufrido en la obra del Señor en vano. Y es el dolor de todo pastor, de haber trabajado y trabajado en la obra del Señor para que el creyente y su iglesia se instruya y no se extravíe. Y no diga, nos vemos, acá sí, oran por mí, me caigo y me caigo luego porque me toca el Espíritu Santo, y acá hablamos luego que me tocan, hablo en lenguas, hermanos. Por eso es la enseñanza. Por eso es. Ayer hablaba yo con Antier, con Isra, sobre esto, sobre ser llenos del Espíritu Santo, sobre andar en el Espíritu. Es esto, hermanos, yo creo que... y también sobre el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo y ya, dale, ora por ti para que se te bautice el Espíritu Santo. Hermanos, yo creo en el bautismo en el Espíritu Santo, pero creo que desde el momento en el que el Señor llegó a mi vida y lo hizo el Señor de mi vida, desde ese momento fui bautizado en el Espíritu Santo, sumergido en su poder, sumergido en su gracia. Ese es el bautismo, sumergido en su misericordia, hermano. Pero ¿por qué yo no puedo entonces hablar en lenguas? Quiere decir que hasta que no hable en lenguas está orando por mí. No, hermanos, dice que a uno que Él reparte dones como Él quiere. Si alguien habla en lenguas es porque el Señor le dio ese don. Si alguien ora por alguien y hay milagros, hermanos, el don de hacer milagros es porque Dios le dio ese don. Y hay unos que están 2 o 3 dones. Y quizás alguien de aquí no lo ha descubierto porque no lo ha deseado. Y yo digo, pues ¿cómo vamos a saber si el Señor no es que tanto estén orando por mí para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Hermanos, ¿de qué serviría de que yo tuviera 3 dones, 4 dones y hablar en lenguas? Tener ese don de hablar en lenguas, que gloria a Dios, lo he experimentado y hay veces, en ocasiones, en oraciones, cuando estoy orando, pues se manifiesta el don de hablar en lenguas, gloria a Dios. Pero, hermanos, ¿qué sería si tuviera todos esos dones, se manifestaran los dones en mi vida, pero no hay evidencias de ser obediente al Espíritu Santo? Y ese era el problema en la carta a los Corintios, en la primera carta, que había un problemón, que muchos se enorgullecían: yo tengo el don de hablar en lenguas y el don también de ciencia, y otros decían: no, yo también. Era un pleito, hermanos, ya era presunción. Ay, aquel no, aquel ni siquiera habla en lenguas, ni siquiera lo pongas a predicar, porque no habla en lenguas.
Hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo decía, hermanos. Y le dolía en su corazón: me temo que he trabajado en vano. Y también ustedes están escuchando otro evangelio diferente. No es que haya otro, dice en el capítulo 1, donde empezamos en Gálatas. Yo les he dicho que si aún un ángel del cielo viniera y les hablara un evangelio diferente, aún yo mismo, si les hablo un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, dice, porque no hay otro evangelio más que el que se le fue revelado, el que les estamos predicando. Ese era el dolor de un pastor que miraba cómo ya, dice, ya tan pronto, dice, los ha fascinado otras conversaciones, los han hechizado y ya se quieren ir ya quieren abandonar la fe, porque ustedes dicen que hay otras cosas que tenemos que hacer aparte solamente de creer en Jesús, en Cristo Jesús. Para terminar, el 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oírla con fe? Cuando ustedes escucharon, dice, del Señor, y empezó su fe a crecer, y empezaron ustedes a ver prodigios y milagros, ¿fue por obedecer la ley o porque escucharon la palabra de Dios con fe? Esa es la pregunta que les hace. Creo, hermanos, el apóstol Pablo ya después hace dice el pacto de Dios con Abraham en el 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe son hijos de Dios y de Abraham. ¿Qué cosa quiere decir esto, hermanos? ¿Sabe qué quiere decir? Que el Señor ya le tenía a usted en la mira, que el Señor ya estaba a usted en su lista desde que le dio la promesa a Abraham. Dice, desde que Abraham creyó a la promesa, nuestro Dios le dijo: en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. En ti, Abraham. Hermanos, pero 430 años después viene la ley. Después que Dios le da la promesa a Abraham, viene la ley 430 años después. Entonces ahora, porque ya aparece la ley, ¿es invalidada la promesa para nosotros? En ninguna manera. La promesa seguía vigente solamente, y tampoco a través de la promesa, tampoco la ley iba a ser invalidada, hermanos. Porque dice aquí en el versículo 24, hermanos, a ver, vamos a ver, 3:24, ¿sí es? ¿Sí es? ¿Quién me lee, por favor, para que participe, hermanos? 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, de manera pues que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra de ayo? ¿No? Como dice hermano Jovita allí, 3:24. En el 3:24 dice, aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da la luz a esclavos. Agar era la Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa la Jerusalén actual que
que es 3:24, hermano. Sí. Gálatas. Gálatas. Sí. Está un poquito. A ver otra vez, ¿cómo dice? Sí, dice, a ver, perdón. Esta dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Jesucristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de Ok, y allí, hermano. Dice que la ley fue nuestra tutora. ¿Qué es un tutor? A ver, niños, ¿qué es un tutor? Es alguien que está encargado de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, perdón, alguien responsable de guiar. Ya le encontré, pastor. A ver, Dice la ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. sí, hermanos. Amén. La ley, hermanos, todos los mandamientos, no nada más 10 que se le dieron a Moisés, fue solamente, hermanos, el ayo, fue el tutor, fue para que nos conduciera hasta Cristo. Hebreos 10:1 dice que todas esas cosas de la ley eran solamente la sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Todo eso apuntaba. Nosotros estuvimos estudiando el Pentateuco, ¿se acuerdan? Y miramos el libro de los números, y en el libro de los números, hermanos, ¿de cuál fue el otro también? Donde hay puros sacrificios. ¿Cómo se llama Levíticos. Hermanos, todo eso del libro de Levíticos apunta a Jesucristo solamente. Entonces, esa dice la ley solamente fue un ayo, ese es un ayo, un guía, el que te va a llevar a Cristo. La ley dice te va a llevar a Cristo. Cuando viene el Señor, hermanos, dice que Él cumplió la ley. La palabra de Dios dice, hermanos, aquí en este mismo capítulo 3, dice que todo aquel que no cumplía la ley era maldito. Todo aquel, dice, que no cumple la ley se hace maldito. Nosotros éramos malditos, hermanos. Éramos malditos porque, es más, todo el pueblo de Dios no podía cumplir la ley. Al pie de la letra no la podía cumplir, era maldito. ¿Y qué dice Deuteronomio capítulo 21? ¿Quién tiene por ahí Deuteronomio capítulo 21? ¿Sabe qué dice? Que maldito era todo aquel que era colgado en un madero. ¿Quién fue colgado en un madero? Dice Jesús. Si la ley dice que maldito es aquel, la ley de Moisés decía que aquel que colgaban en un madero, en una cruz, era maldito. Dice el Señor, yo me voy a hacer maldito por ustedes. Me hice maldito en esa cruz por ustedes, porque ustedes no podían pagar. No podían ustedes justificar nada ni ser salvos, porque eran malditos, porque no podían cumplir la ley. Y ahora en estos tiempos, hermanos, ¿quién puede acercarse confiadamente al trono de la gracia o de gracia de Dios? Nadie, si no es a través de Jesús. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, si alguno de ustedes hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios, en vez de ver a Ricky o a ver al hermano Toño, mira primero a su hijo. Yo miro que Ricky tiene a Jesucristo como el Señor de su vida. Cometió algo grave. Entonces Dios no voltea a ver a Ricky, voltea a ver a su hijo. Dice: nomás por mi hijo deposito mi gracia y misericordia sobre ti. Somos justificados.
justificados, hermano. Fue la muerte vicaria. Todo pecado que el hombre se le ocurre, se le pasa, comete un error, hay que seguir adelante, volver al camino del Señor. Por fe sabemos que Él es justo y fiel. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Así es de que, pues, hermanos, creo yo que si toda la ley era la sombra de lo que había de venir, por eso dice Gálatas, ahorita donde estuvimos estudiando el 1 y el 2, dice que hay unos que guardan los días, los meses, los alimentos que no se puede comer, que sí se puede comer, que la sangre. Yo recuerdo que cuando empecé en el camino del Señor, que llegué a Estados Unidos, había una persona en Irapuato que, no hombre, créame lo que ya hasta me estaba medio confundiendo. ¿Pero por qué? Bueno, en ese tiempo yo no sabía cómo estudiar. Pero él decía, dices, tú estás mal, ustedes están mal. A veces nos encontraba por ahí comiendo, haciendo unos bistecitos en la bodega. Y dice, no, yo me los como, pero los echo en coca. Y que se les quite toda la sangre. ¿Se imagina, hermanos? Tantas cosas que había hasta ya ni quería comer mi bistec. Sí, pues ya lo eché al comal así, ya no le eché coca, pero pues estás mal, andas mal. Y que no fuera de puerco. Y que no fuera de puerco. No puedes comer carne de puerco porque la carne de puerco y que, hermano, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Nada de lo que yo he creado es inmundo. Y el Señor dice, es que yo no he comido cosa inmunda. Dice, mata y come, Pedrito, échale todo, es limpio, dice, porque el Señor nada hizo impuro. Hermanos, esas cargas son las que el apóstol Pablo dice, no se dejen llevar por esas cargas, no se confundan. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos.